que tiene una parte importante en la derecha y tiene una parte importante en la izquierda, dependiendo del país en el que uno esté, y que también tiene una parte importante en ciertos sectores de la sociedad que no se sienten identificados con ninguno de esos dos extremos. Y no lo digo de manera peyorativa. Porque al final la idea detrás del cooperativismo, insisto, yo no voy a entrar en esto, es desconcentrar poder. Es que las personas tengan derecho y poder político dentro de la organización en función de sí mismas, digamos. Y ese es el espíritu que permite que surja el liberalismo en el mundo. Es un escepticismo ante la concentración del poder. Bueno, eso que tal vez no es tan relevante cuando estás en un país muy pobre, se hace extremadamente relevante cuando estás en un país de ingresos medio alto como es Chile hoy. Por razones que espero poder explicar en un segundito más. Entonces, los 4 mensajes, parto con el primero, desde lo más, si ustedes quieren, macro a lo más micro, desde lo más agregado, lo más agregado a nivel de economía, al mundo de la agricultura, que concentra parte de la preocupación acá. Pero que, insisto, este no es un problema exclusivo de la agricultura, ni por menos, aunque yo creo que es particularmente relevante en ese sector. Vamos entonces al primer mensaje, que la productividad en Chile tiene que preocupar como concepto general, y esto yo podría decirlo en un seminario que no tuviera nada que ver con cooperativismo y nada que ver con el mundo agrícola. Es un problema bastante grave y relevante a nivel agregado, y en parte explica la discusión que se ha generado en este país en los últimos años a propósito de eso. No sé a dónde tengo que apuntar para cambiar. Ahí, ¿no? ¿A dónde tengo que apuntar para que cambie? ¿Alguien sabe? Ahí está. Ups. Hay que confiar en que los computadores, aunque lentos, si uno aprieta una vez, va a cambiar una vez. A ver, miren, láminas, no pretendo, movió 3 veces, no pretendo en ningún caso que puedan ver los números, no es el objetivo. Estoy tratando de esperar que vuelva a la lámina anterior. No sé por qué esto no está. ¿Alguien me puede ayudar con esto porque estoy haciéndolo correctamente? Ahí está, gracias. Yo sigo desconfiado, yo sigo pensando que alguien está cambiando las láminas allá. Para no pelear, voy a hacer esto cada vez que la cambie, ¿ok? Muy rápidamente, desde lo más macro, ¿por qué la productividad importa? Solo la idea visual, por favor. 2 gráficos. El primero de arriba tiene a todos los países del mundo con los últimos datos conocidos ordenados desde el más pobre al más rico. El país más pobre del mundo, como dicen los estadísticos, algo así como en el percentil 10, es en este caso Afganistán. Los países más pobres tienen como $2.000 al año per cápita. Los países más ricos, por ejemplo, ahí está Austria, pero en el percentil 90 podría ser Canadá, podría ser Holanda, tienen como $45.000, $50.000. Chile, ¿dónde está? En la mitad, es la barra roja en la mitad, en términos de ingreso, que es más o menos 20.000. O sea, estos se pueden llevar para la casa. Los más pobres 2.000, los más ricos 50, Chile están 20. Eso es la mitad. A eso me refiero cuando digo que estamos en la mitad del camino al desarrollo. Lo que dicen los estudiosos del desarrollo económico es que lo que tú tienes que hacer en la primera mitad, dejar de ser un país pobre y transformarte en Chile, es distinto de lo que tienes que hacer en la segunda mitad. Dejar de ser un país de ingreso medio alto incluso y transformarte en Holanda, en Canadá, en Australia, etc. La primera mitad del desafío es cuantitativo, es cuando la gente se mete al mercado laboral, construimos caminos, etc. La segunda mitad tiene más que ver con calidad. Y eso en economía es productividad. Por eso hoy día se habla de productividad tanto. No es un tema de Chile, es un tema de que llegamos a un nivel de desarrollo que, a la luz de la experiencia internacional, empieza a exigir algo que no digo que sea más difícil que lo primero, pero es claramente distinto. Los políticos de los 90 hablan de cobertura educacional, los muchachos jóvenes hablan de qué están estudiando los cabros y qué están aprendiendo. Se digan, la primera pregunta es cuantitativa y es súper relevante. Si vivimos en un país donde 2% de la gente iba a la universidad o a la educación superior, 10%, y hoy día es, ¿no es cierto?, 60, 70, bueno, eso es importante, pero ya no podemos seguir viviendo eso. Ahora empezamos a preguntarnos si les estamos enseñando lo que necesitan suficientemente. Eso es calidad y eso en economía es productividad. Sí, por favor, no hay problema. ¿Pero alguien tiene acceso a un computador que pueda solo pasar? ¿Sí? Allá. Perfecto. Vuelve a la anterior, por favor, entonces. Gracias. Voy a hacer así que no tenga que cambiar. Entonces, en esa segunda mitad, ¿qué es lo que sabemos de la economía? Bueno, entre paréntesis, ¿por qué partí diciendo esto preocupa? Preocupa porque el segundo gráfico, lo único que muestra, la idea general, es que mientras en los años 90 la productividad en Chile agregada crecía al 2,3%, hoy crece, dependiendo cómo se mida, algo más cercano a 0. Entonces estoy diciendo que donde estamos, para poder seguir avanzando necesitamos productividad, estoy diciendo que hoy día está creciendo menos que hace 20 años atrás, cuando en realidad incluso menos que en el mundo desarrollado. Este es un tema mundial, no es solo un tema de Chile, entre paréntesis, pero aquí está creciendo menos incluso que ni siquiera estamos copiando lo que están haciendo nuevos afuera. Y todavía no hemos cerrado ni siquiera la brecha. Ya.
un tema. Vuelvan atrás, por favor. No he pedido... porque levanté el brazo. Vuelvan atrás. Pararon 3 taxis y me cambiaron la lámina. Cuando uno levanta el brazo. Tú estás probando. Muy bien. Ahí sí. No voy a probar porque no quiero poner mi mano. Ya, entonces, la productividad importa y la productividad en Chile no está respondiendo como se espera en un país que ha tenido el éxito que ha tenido este país en las últimas décadas. Pero que todavía tiene un camino por recorrer. Un par de comentarios a propósito de esto. ¿Qué se necesita para ser más productivo? Y voy a empezar a hacer guiños al mundo cooperativo inmediato. Lo primero que se necesita, es que el mercado funcione bien. Y eso en economía es que haya competencia. La competencia depende de que haya un número amplio y diverso de actores. El problema es que junto con la competencia que necesitamos para que el mercado funcione bien, dejo de lado el hecho que también tiene que funcionar bien el Estado. Tremendo desafío en Chile, pero, ministro, eso es responsabilidad suya. Una cosa menor, digamos, modernizar el Estado. Pero concentrémonos en el mercado, se necesita competencia. El problema es que también, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y en lo que estamos viendo hoy día con las economías de redes, la concentración de mercados es un tema mundial y la escala es muy relevante. O sea, tú hoy día no puedes competir a nivel global si no tienes escala. Entonces, ¿cómo logras, de alguna manera, compatibilizar el que haya diversidad amplia de actores y al mismo tiempo hay escala? Es como que las dos cosas tensionan. Bueno, el modelo cooperativo empieza a avanzar en esa dirección, permitiendo que pequeños productores asociados en conjunto se paren y miren horizontalmente al gran conglomerado internacional, que está además en propiedad por el tipo de estructura, sociedad anónima, concentrado típicamente también en los poderes políticos. Lo pienso en términos de la empresa. Un elemento adicional que se necesita, que está implícito en esto, es que, y ya lo he dicho un par de veces, es que la economía sea resiliente, que tenga estabilidad, que le permita no estar dependiendo tanto de los ciclos internacionales, porque si en algo se caracterizan las economías desarrolladas es en ser más estables que las economías en desarrollo. La estabilidad es la que permite que haya inversiones de largo plazo. Nadie va a invertir lamentablemente hoy día a largo plazo en Venezuela, lamentablemente. Y nadie o pocos han invertido en países en la región que han cambiado mucho. Los países desarrollados son países aburridos a nivel agregado. Y esa estabilidad es la que permite que uno pueda imaginarse 50 años. Bueno, ¿cómo se logra estabilizar un país? De muchas maneras, pero en parte se logra la resiliencia cuando tú no tienes toda la actividad concentrada en un sector, en una región y en unas pocas manos. Eso es verdad. Y por lo tanto, nuevamente, buscar que, como ocurre muchas veces en el modelo cooperativo, se incorporen personas, grupos, empresas, sectores, que tal vez cuando uno las mira individualmente no parecen tan relevantes, pero son las que permiten que el mercado esté completo, de una manera más estable que cuando hay una sola empresa, en un solo sector del país, en una mano. Estoy haciendo una caricatura. Por eso es que ustedes ven, ya he dicho parte de las cosas que voy a decir después. El modelo cooperativo va a ser muy importante, no como sustituto, pero como un complemento de otras formas de organizar la estructura de la empresa. Vamos a la segunda lámina. Voy a probar yo. Déjame, no hagan nada. Entonces, segundo mensaje. Está implícito, es el pase que di para el segundo mensaje, voy avanzando. No, la pila que pusieron parece que está más o menos nomás. Seguro, no es una pila de estas pirateadas, ¿cómo se llama esta? Ahí está. Ahí está. Solo un comentario en estos dos gráficos. Complica la cosa en Chile, porque este es un tremendo desafío. Primero, el gráfico de arriba lo que muestra es que tiene tamaño en el eje horizontal y tiene productividad en el eje vertical. Y en todas partes del mundo se ve que las empresas más grandes son más productivas, un poco lo que yo decía recién. Y eso genera la tensión. ¿Para qué decir en el mundo de los gigantes tecnológicos hoy día, con Google, Amazon, etcétera? Eso sale todos los días en The Economist como preocupación. Y son tremendamente productivos gracias al tamaño, más con el mundo de las economías de red. Eso es una realidad en Chile, si bien se ve más plana, también es cierto. Pero lo que sorprende en Chile es que las empresas, la brecha mayor de productividad por tamaño se da entre las empresas grandes con la OECD que entre las chicas. Eso son datos nuevos de la Comisión Nacional de Productividad. Eso sugiere, es una hipótesis, somos gente toda adulta, estamos pensando intelectualmente como si estuviéramos en la universidad, sugiere que hay poca competencia en Chile. Lo que no significa que esas empresas no sean exitosas, no hayan hecho un gran aporte, etc. Pero ese aporte en la primera mitad del camino, déjenme voy a provocar más y con esto voy a perder como 4 consultorías, pero bueno, la vida es dura. Ustedes después me invitan a comer a algún restaurante.
Hay un economista muy famoso que se llama Doron Acemoglu, que va a sacar el premio Nobel, a propósito que el próximo lunes se da el Nobel de Economía, y él podría sacarlo el próximo lunes, un tipo joven de 51 años, un lolo, y él tiene un libro que se hizo famoso hace un par de años que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y tiene una frase buena, es profesor en MIT, tiene una frase buena, dice algo así como, mira, los monopolios son necesarios cuando un país es muy pobre, porque nadie más se atreve a llegar y tú no puedes pensar en competencia y arriesgar. ¿Quién va a hacer las inversiones en un país que no funciona nada? Pero cuando ya llegas a la mitad del camino del desarrollo, los monopolios son una barrera al desarrollo. Estoy hablando nuevamente en términos de que la concentración, que sigue siendo buena para la eficiencia, empieza a generar otros problemas en la economía. Un segundo comentario final en esta lámina a propósito de Chile y de una cosa es tamaño y competencia, la otra era amplitud, base amplia, distintos actores, distintas regiones, distintas personas participando de esto. Y no estoy pensando, perdónenme, no porque no sea relevante, ahí podemos conversar mucho rato, no estoy pensando en equidad, en justicia social, estoy pensando súper utilitaristamente, en tener un sector que sea suficientemente productivo para competir internacionalmente. Segunda lámina lo que muestra, no ya solo el discurso, es que la evidencia que analiza, y esto es de un profesor de la Universidad de Berkeley, que se llama Ross Levine, muy reciente, para 100 países, lo que se ve en el eje vertical hay una medida de desigualdad y en el eje horizontal es una medida de crédito sobre producto. Entonces, los países que tienen un mercado financiero más profundo tienen menores niveles de desigualdad. Es bien intuitivo, la marraqueta con la que uno nace se hace menos relevante. Las ideas se financian porque te las financia el mercado y no porque tu familia tuvo plata. Esa es la idea del crédito cuando funciona bien. Chile, sorprendentemente, aunque tiene una buena, y ese es el punto rojo que lo puse yo ahí, aunque tiene una alta tasa de crédito sobre producto, la línea muestra el promedio de la muestra, estadístico, Chile tiene un nivel de desigualdad que está muy por sobre donde debería estar dado el nivel de crédito que tiene, a la luz de la evidencia internacional. En cierta forma, Chile es, para su nivel de desarrollo de mercado, mucho más desigual que lo que debería ser. Una explicación de eso nuevamente es que hay algo en nuestra estructura que todavía está muy concentrada, en este caso en pocas manos, ¿se fijan? Que le quita base a la economía y hace que sea menos resiliente y la hace entonces menos capaz de proponer estabilidad a largo plazo y promover inversiones. Se ha notado poco hasta ahora porque veníamos recorriendo la primera mitad, se va a empezar a notar cada día más para adelante. Eso es todo lo que estoy planteando. Voy bajando, tercer mensaje. Bueno, en el mundo anterior ya lo he dicho varias veces, no tengo muy... Ups, yo no hice eso. El tercer mensaje es, entonces la productividad importa, una manera de asumirla es ampliando la base, el cooperativismo es parte de la solución. ¿Se fijan? Yo no vengo aquí a competir con la sociedad, no, ni más ni mucho menos, con empresas, ¿no es cierto?, en que la propiedad está en manos de los inversionistas, digamos, como lo dicen en inglés. El cooperativismo es parte de la solución. En parte, ¿no es cierto?, está en lo que he mencionado. Veamos cómo funciona esto afuera y veámoslo en Chile. Yo ya los elementos centrales ya los di recién, pero puedo, si ustedes quieren, resumir en un segundo, ¿no es cierto? La idea de que mediante asociatividad generes un tamaño tal que sin concentrar la renta y a través de inclusión incorpores empresas, personas, sectores, regiones al desarrollo económico. Esa es la definición de resiliencia que garantiza estabilidad o que por lo menos la promueve para el largo plazo, lo que promueve las inversiones a largo plazo y esas son típicamente más productivas. De paso, entre paréntesis, esas son economías que al final son democráticamente más fuertes, por lo tanto más sustentables en cierta forma. No estoy yo diciendo, yo mostré un gráfico que hay problemas de concentración en Chile, se ha conversado mucho. El Fondo Monetario Internacional ha sacado 2 informes en los últimos 10 años, 2, que se llaman FSAP, Financial Stability Assessment Program, una cosa así, que los hacen porque los gobiernos los piden. Y te regalan 80 páginas de análisis neutral, no necesariamente correctas, pero desde afuera. Y en los 2 informes de los últimos 10 años pone 2 páginas completas dedicadas a la concentración de mercado en Chile. Que insisto, es un tema mundial, pero lo dicen ellos. Y en los ámbitos más diversos, que a mí no me sorprende porque, insisto, es resultado de lo rápido y exitoso que hemos sido en los últimos 30 años. Son esas mismas empresas que han permitido que seamos lo que somos y dejemos de ser un país de ingreso medio en América Latina y nos transformemos en uno de los más altos en la región. Pero hay que empezar a mirar esto con otros ojos ahora, eso es todo lo que estoy planteando. Y yo no estoy hablando aquí de ilegalidades, de colusión, que son delitos gravísimos para el mercado.
Estoy hablando simplemente de estructura de mercado, de poder de mercado, de permitir que las condiciones necesarias para que el mercado funcione virtuosamente, que desafíen, que haya pelea en el buen sentido de la palabra para que al final el crecimiento sea virtuoso, llegue con menos precio, más calidad, más variedad, etc. Y todo, lo único que somos todos los que estamos acá es consumidores. Y sean los consumidores los beneficiados. Esas son las economías desarrolladas. Entonces, si uno va a los datos internacionales, solo un segundo, no voy a tratar de repetir lo que ya se ha dicho muchas veces, pero ustedes ven que el mundo cooperativo, claro, no es más del 50% de la economía mundial, pero es como 15%, al menos en muestras que se traslapan. Y bueno, qué sé yo, la agricultura en ese mundo tiene un 30%, qué sé yo. En Chile, estas cifras no son fantásticas y yo creo que tienen que generar bastante duda y hay que avanzar en esto, pero los datos sugieren que acá el cooperativismo tiene una participación que es mucho menor a la que se observa y por lo tanto nos da una idea también vaso medio lleno del potencial de expansión si quisiéramos parecernos a países que ya alcanzaron el desarrollo. La mayoría de las cooperativas anteriores, las 300 o 250 más grandes del mundo, están en países desarrollados o ya muy cerca del desarrollo. Y además con la agricultura jugando un rol dependiendo de la medida, insisto, no quiero entrar en un debate, pero los datos sugieren que aquí hay mucho camino que recorrer si queremos parecernos en términos de cifras a países que tienen una historia más profunda asociada al mundo cooperativo y además que la agricultura en particular está también rezagada dentro del total. Aunque hay algunas métricas como número de personas que son parecidas, están parecidas al 30% o por debajo. Por lo tanto, para ir concluyendo y terminar con un par de comentarios de desafío en mi cuarto mensaje. Entonces, aquí el punto es, de manera un poquito más ordenada y clara que lo que yo he expresado verbalmente, que la asociatividad lo que hace al final es que mejora a través de economías de escala, mejora con tamaño, pero sin concentrar propiedad, permite que exista o que esta tensión entre eficiencia, si ustedes quieren, tamaño y desafío, que es lo que necesita una economía de mercado, convivan. No de manera perfecta, no sin problemas, pero se mueven en esa dirección. Desafiando a quiénes, a las empresas tradicionales. De hecho, uno va al mundo cooperativo y hoy día prácticamente es imposible en Chile encontrar sectores que se estén desarrollando que no sean algunos de los 5 más grandes si no tienen estructuras que tienen estas características. O sea, ¿para qué pensar en turismo, en sectores no sector local, en riego? Bueno. Y que la estabilidad se consigue cuando tú logras, además de la asociatividad que te da el tamaño, con esta diversificación que ya he mencionado en varias ocasiones. Entonces, en este contexto, quiero hacer un par de comentarios con respecto a el rol que va a jugar la agricultura. Déjenme... Veamos si cambia, por favor. No, es para atrás entonces, cambió 2. ¿Pueden volver atrás? Eso. En este contexto entonces creo que esto es importante y quiero hacer un par de comentarios que generan debate y que son parte de la discusión que viene para adelante. Lo primero que quiero mencionar es, yo veo, y lo he dicho ya varias veces, el modelo cooperativo y el modelo tradicional. Cuando pienso en el tradicional, no sé si es el nombre correcto, pero es que uno tiene en la cabeza tipo sociedad anónima, como complementarios. Si los veo como complementarios, pero distintos, no tengo ningún problema, y me estoy acercando a temas que son un poquito más sensibles hoy día en la discusión que se ha dado en los últimos meses, más entretenida entre empresas, entre política pública, etcétera. Si son complementarios, pero no iguales, porque si no, no serían complementarios, serían lo mismo, yo no tengo ningún problema en que, por lo tanto, la normativa que enfrentan sea distinta. O sea, yo podría, si tuviéramos tiempo, hablar durante 24 horas de la cantidad de políticas públicas diferentes que se hacen y se definen y se diseñan y se aplican en función de objetivos particulares a tipos de estructuras, de regiones, de sectores, de empresas, etcétera. O sea, la primera cosa, de repente aquí nos encontramos con que un tipo de modelo económico tiene un tipo de sistema tributario, otro tiene otro, y es como que, bueno, aquí ¿qué pasó? Bueno, por favor, o sea, si vean cuánta gente trabaja, nosotros vean los códigos, las normas, los tipos de política, lo que hace Corfo. Corfo tiene casi 2.000 millones de dólares, tiene miles de programas, esos programas no son para todos iguales. Significa que si ustedes quieren ver discriminación, en el sentido de que cosas que tratan distintos a distintos actores, distintos sectores, vayan y vean los programas de Corfo. Entonces, eso es bienvenido a la realidad. La explicación, si eso tiene sentido, es que si hay diferentes
características y hay objetivos distintos que se tratan de alcanzar de la política pública, los instrumentos que se usan y las herramientas también lo son. Ahora, eso no significa que toda herramienta distinta se justifica ni está bien diseñada. Pero no me vengan a decir aquí que, mira, por ejemplo, que el mundo o las empresas que se estructuran de forma cooperativa, que tienen obligaciones tributarias distintas a las que se estructuran como sociedad anónima, que eso en sí es arbitrario. Es discriminador, sí, pero por definición, pero no es una discriminación arbitraria, porque son distintas. Lo que sí hay que hacer es evaluar si ese instrumento es el mejor instrumento para conseguir el objetivo de la política pública. Pero si no, pongamos en cuestionamiento el 99% de la política pública, que se basa en eso, en discriminar. Lo importante es que no sea arbitraria la discriminación y se justifique técnicamente. Y eso es parte del debate. Y además hay muchos instrumentos para conseguir un mismo objetivo. No sé si me explico, pero como punto, o sea, a mí cuando alguien se me para y me dice, mira, es que las cooperativas no pagan impuestos, primero no es cierto. Y segundo, pero entonces ya sí pagan, pero pagan distintos a otros. Bueno, ya, bien. Y te puedo agarrar 25 razones por las cuales este otro tipo de empresas también, dependiendo de cómo la miro, pagan y tienen obligaciones distintas. Entonces vamos analizándolas en su justo mérito y entendamos si es la política o la herramienta correcta. Pero lo otro es descartarlo, es ideológico y probablemente interesado. ¿No es cierto? Seamos todos grandes. Y lo mismo del lado acá también, si yo no... Aquí no hay gente buena y mala, digamos, hay intereses. Pero estoy pensando conceptualmente. Por eso digo entonces que discriminación en política pública es, por definición, lo importante es que no sea arbitraria, que tenga una justificación técnica. Vamos entonces a lo que planteaba en términos de avanzar con un par de comentarios en particular, y con esto voy a terminar, porque desde la agricultura algunos de los temas que he mencionado son particularmente importantes. Aquí me estoy colgando no de información que yo he construido, sino que información que he recibido generosamente del Ministerio de Agricultura y qué sé yo. Así es que yo estoy tratando de hacer el punto. Pero bueno, sorprende que siendo este un país donde hay un porcentaje muy alto del territorio que puede terminar continental, que puede terminar asociado, ¿no es cierto?, que es explotable desde un punto de vista agrícola, pecuario, forestal, etcétera. Cuando uno va más allá de si el porcentaje que se usa o no se usa es el adecuado, cuando uno va a las características de aquellos que participan en el sector, ya que estamos hablando de agricultura, uno se encuentra con la sorpresa que el 90% de ellos son pequeños. Yo estuve viendo cifras en otras partes y el número es... Entonces, a ver... O sea, el 90% de los que están en ese mundo se enfrentan, como decían, ¿no es cierto?, hace un rato atrás, probablemente a una contraparte que va a tener un tamaño tal que no le va a permitir negociar como nosotros en los cursos de instrucción de la economía le decimos a nuestros alumnos que tiene que negociarse para que el mercado sea virtuoso. Competencia perfecta. No existe la competencia perfecta. No es verdad que todos somos chiquititos y que nadie afecta al otro. Al final, siempre, en todas partes del mundo y en todos los momentos de la historia, pasada y futura, van a haber diferencias de tamaño. La pregunta es si tú puedes encontrar maneras de organizarse para que esas negociaciones que se producen se den de una manera tal que ambas partes tengan un tamaño razonablemente parecido, de forma tal que lo que resulte de ahí sea, desde la economía, a la luz de la experiencia internacional, una actividad que termina siendo virtuosa, que no se concentra solo en un sector, que no genera renta, sino que permite mejorar, llevar los precios abajo, la calidad de los productos, la variedad, etc. En el mundo actual, dadas las características productivas actuales, mucho más en los últimos 30 años que lo que habíamos visto durante la primera mitad del siglo XX, en donde la concentración, no solo en los últimos años con las economías de red, sino que ya con todo el desarrollo industrial manufacturero desde mediados, insisto, del siglo pasado, ha sido tan relevante que tener a 90% de los actores con un tamaño tal que no les permita negociar, simplemente los obliga a aceptar. Créanme, no estoy pensando en equidad, estoy pensando solo desde la perspectiva del interés de que el país crezca más. Eso es una barrera al desarrollo económico, se lo garantizo. Estoy llevando esto al extremo. Por lo tanto, no conozco otros sectores, pero si esta es la realidad, no se me ocurre de qué otra manera puede uno conseguir que, sin volver a la concentración que se va en otros sectores, poniendo la propiedad y el derecho político en solo una mano, uno consiga que ese 90% de actores participe, pudiendo generar las presiones que necesita el mercado para ser virtuoso.
es decir, forzando que al final el resultado sea el resultado bueno para el total y no solo para el que tiene el tamaño más grande. Por eso, no sé qué pasó, avanzó 2. Ahí sí, gracias. Dicho lo anterior, hasta acá pareciera que esta cosa es ¿cómo es? Que es una sandía calada, que es una cosa gratuita, que lo único que falta es que seamos todos cooperativas y este país va a ser un país maravilloso. Nos decían recién que en realidad Holanda no tiene nada y Chile tiene todo. Yo conocí Holanda hace un año atrás y Holanda tiene muchas cosas interesantes y preciosas además y tiene mucho que ofrecer visualmente y en términos de contenido. Pero para que nosotros podamos al final aspirar a movernos en ese mundo, obviamente que esta cosa no pasa por tomar una decisión desde arriba que diga que al final todo se organice como cooperativa. De hecho, no solo las cooperativas, incluso en el mundo desarrollado, al final representan algo así como un 15% del total. Pero además, quiero plantear yo que para poder llegar a cifras como esa, hay desafíos importantes que enfrenta el mundo cooperativo y que son responsabilidad del mundo cooperativo. No son culpa de la empresa, sociedad anónima grande que le pone el pie encima o del hacedor de política en alguna repartición pública que no hizo lo que debió haber hecho. Son responsabilidad del mundo cooperativo. En particular, no lo dije, porque debía haberlo dicho. Me insistieron quizás que dijeran cooperativa, ¿cómo es? Modelo cooperativo moderno. Y no he dicho nunca modelo cooperativo moderno. Y tenía una idea muy buena al principio, con un ejemplo, y se me olvidó. No sé si, no tengo cómo meterlo, ahora estoy como, bueno. Pero no basta con avanzar hacia un cooperativismo moderno. No le he dado sustento, pero por lo menos lo dije. No, yo estaba pensando antes que además el modelo cooperativo tiene esta gracia. Cuando yo conversaba con mis hijos, que ya tienen 20 y poco, y todo para ellos es colaboración, no entienden nada, encuentro yo. Uno de los más viejos es como que todo es colaboración, todo es horizontal. Ya, pues eso es el cooperativismo moderno. Ya. ¿Qué es lo que es cooperativismo moderno en realidad? Es el cooperativismo típico. El moderno lo que hace es un esfuerzo, como nos explicaban recién, con mucha profundidad y con mucho detalle, por tratar de hacerse cargo de los problemas que vienen asociados a una estructura cooperativa. Así como las sociedades anónimas tienen problemas de la perspectiva, digo yo, del país como un todo y de la política pública, el modelo cooperativo también tiene problemas. ¿Cuál es el problema fundamental? Es que esa idea bella de que cada uno es un voto y que uno pesa políticamente por sí mismo y no por lo que tiene o no tiene, lleva a que la estructura de la empresa al final tenga una propiedad que queremos que esté demasiado diluida, lo que hace que surjan varios problemas potenciales. O sea, por lo pronto, que haya acciones que se trancen de información al mercado y hace que cuando de repente algo no está funcionando bien, el mercado con todas sus imperfecciones señalice a los inversionistas y se genere una presión para que se arregle la situación y la empresa no quiebre, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá sabemos que en el mundo cooperativo no nos podemos financiar levantando capital de esa manera. Estoy planteando. Y cuando lo llevamos a la cosa operativa, lo han dicho ya y yo solo quiero repetirlo porque creo que es muy importante y da pie a plantear cuál es el gran desafío de toda empresa cooperativa. Con lo que nos encontramos es con que el rol que tienen que cumplir los distintos grupos dentro de una empresa, la administración y el directorio en particular, que son distintos, porque el directorio está pensando estratégicamente a largo plazo y buscando que las metas se sigan cumpliendo y que sean sustentables en el tiempo, y la administración a veces está asumiendo desafíos de corto plazo, se los come el día a día y puede tender a asumir ciertos riesgos que tal vez desde la perspectiva humana, psicología, tienen sentido, porque el gerente es más arriesgado o la gerenta es más arriesgada y se la juegan, pero que desde la perspectiva de la mirada un poco más pausada desde afuera, pueden ser riesgos no prudentes, si bien pueden terminar funcionando. Hay una desconexión que puede darse entre el objetivo de corto y largo plazo, con mayor probabilidad, también puede ocurrir en una sociedad anónima, basta tener un mal directorio y tenemos muchos ejemplos, en una cooperativa que en una empresa que tiene la propiedad en función del poder político, en función del número de acciones que tú tienes, ¿no es cierto? Me explico, ¿no? Eso también se da en el mundo de sociedades anónimas. Acuérdense de los problemas que ha habido en Chile en el último tiempo. Se dice que Estados Unidos, a diferencia de Chile, claro, una cosa es la protección de que asegurarse de que el directorio esté cumpliendo su función, pero también cuando tú tienes diluida la cosa, pero
también cuando tienes concentrado tienes problemas con los accionistas minoritarios, ¿no es cierto? Ese es como el debate. Bueno, el modelo cooperativo tiene ese problema, el problema de que al entregarle poder político igual a cada uno, de alguna manera hace que cada uno pudiera no estar tan preocupado y tener los incentivos desde la economía necesarios para estar mirando con la profundidad que requiere el día a día, y eso podría permitir que desde la administración se tomen decisiones que al final no son sustentables en el largo plazo. ¿Cuál es la solución? Profesionalizar, pero yo no sé si se puede decir esto, profesionalizar a concho los directorios de las cooperativas. Lo estoy diciendo en términos de tener directorio que el peso de la prueba está en la cooperativa, no está en la sociedad, de asegurarse de que existan los mecanismos que permitan resguardar problemas que también están en la sociedad anónima, que están exacerbados en el mundo cooperativo. Eso es. Y la verdad que cuando uno va a la historia, y yo estuve mirando varias cooperativas y a mí me tocó ser superintendente de banco y tuve que interactuar con cooperativas, hay mucho de prejuicio, como partí diciendo al comienzo, pero también hay mucho de realidad en experiencias que no funcionaron bien porque no tenían la estructura, la gobernanza en las empresas profesional necesaria para poder seriamente enfrentarse al mercado moderno. Entonces yo diría que ahí está el gran desafío. Paro entonces recordándoles y repitiendo lo que de verdad creo. Las cooperativas han jugado un rol importante en Chile hasta ahora, pero créanme, si queremos seguir recorriendo el camino que nos separa de Holanda, tienen que jugar un rol incluso mayor en el futuro. Y creo que dentro de ese mundo el sector agrícola tiene además un desafío particularmente grande que asumir. Muchas gracias.